¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos. Que la alegría del Evangelio esté con ustedes y sus seres queridos. Finalmente terminó la semana más larga del gobierno de López Obrador. Tenía la misma pesadilla cada noche y al despertar se percataba que no terminaba porque se trataba de un sueño hecho realidad. Cada mañana el Todopoderoso volvía a arremeter contra los marchantes de los 4 puntos cardinales, pero esta vez sin su tradicional sonrisa burlona, sino con una cara desfigurada, tal vez causada por el dolor abdominal del reflujo biliar que había dejado en su boca un sabor amargo, muy amargo. Y es que finalmente López, aunque se negaba a aceptarlo en público, sabía que sus superpoderes se habían debilitado. Había construido una estrategia perfecta basada en las ideas de su héroe Fidel Castro e implantada a la perfección por su discípulo Hugo Chávez. Sin embargo, a diferencia de este último, Obrador no podía viajar cada mes a consultar a Fidel para recibir instrucciones, ni tampoco llamar a Hugo. El pobre de Andrés se encontraba solo y desamparado, sin poder acudir a ninguno de los dos que eran comida para los gusanos. Como lo dictaba el manual del socialismo del siglo XXI, como perenne candidato, había logrado finalmente aprovechar el descontento de los mexicanos, la violencia de los grupos delictivos, la corrupción de los políticos y la desigualdad entre ricos y pobres. El momento llegó con el regreso del PRI a la presidencia. Enriquito, poco inteligente, insensible a las necesidades del pueblo, incapaz de controlar la violencia y vorazmente corrupto, le puso la mesa a Andrés, que se había convertido al paso de los años en la esperanza de millones de mexicanos de todas las clases sociales que aseguraban: voy a votar por AMLO porque no va a ser peor que Peña. Cuán equivocados estaban. Durante la campaña, Obrador aplicó el manual al pie de la letra. Prometió un México justo, seguro y sin corrupción. Decía: no somos como los otros. Pero a diferencia de Chávez, cometió varios errores. El momento de la euforia era el propicio para aplicar los cambios más radicales como lo hizo Hugo, pero dudó, posiblemente por miedo a que el pueblo se levantara como lo hicieron los venezolanos. Contaba con la mayoría en el poder legislativo que le permitiría promulgar una nueva constitución para perpetuarlo en el poder. Podía utilizar la fortaleza financiera del gobierno federal para lanzar programas populistas que lo hicieran el héroe de las clases populares vapuleadas durante décadas, pero no lo hizo. Lo que sí hizo, según lo dictaba el manual populista de izquierda latinoamericano, fue arremeter contra los ricos, pero se le pasó la mano. Desbocado, atacó a las clases medias, olvidando que la mayoría de los mexicanos nos sentimos clasemedieros. Creyó insultarnos al calificarnos de aspiracionistas. Claro, cuando tienes vocación de sanguijuela, es difícil comprender por qué quieres que tus hijos vayan a la universidad para que logren la movilidad social que tú no lograste. Se burló de los mexicanos en su último informe, diciendo que el ingreso de los más pobres se había incrementado un 1.3%, aunque la inflación del sexenio acumulaba 20%, y presumió que los hogares del medio urbano habían perdido 8% de su ingreso, creyendo que sus palabras no tendrían consecuencias. Pero se equivocó. Al atacar a los mexicanos y acelerar su plan al socialismo, fue poniendo sin percatarse los cimientos para la revolución de las clases medias. Su defensa y protección de los delincuentes, la inacción negligente de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional, conocida a los pocos días que había legalizado su empoderamiento, la evidencia de sus propios hijos y familiares como ejemplos de corruptos fifís, su fallido plan para reelegirse a través de la revocación de mandato, vil copia del referéndum revocatorio de Chávez, el intento por eliminar las consecuencias legales de los médicos abortistas que no progresó, su plan neomarxista de educación que se encuentra detenido. Un evento que parecía haber pasado sin pena ni gloria marcó su fatalidad. A raíz de la muerte de los jesuitas Mora y Campos, se echó encima a la Iglesia Católica, que expresó su rechazo a la violencia y la muerte de mexicanos inocentes. Pocas semanas después,
Miles de mexicanos cristianos, católicos, protestantes y judíos salimos a las calles de las principales ciudades mexicanas a defender la vida del no nacido. A las pocas semanas, la misma iglesia, los medios de comunicación y sus representantes más influyentes, las clases medias y los partidos de oposición, se le aventaron al cuello para defender al INE. Su error de cálculo fue fatal. Una pequeña mente ideologizada no concibe que pueda haber idealismo, generosidad ni amor a la patria en las clases medias. El manual decía que los burgueses eran incapaces de defender nada que no fuera sus riquezas. Sin embargo, 1 millón de mexicanos en cerca de 60 ciudades salimos a las calles. Entre ellos había baby boomers, generación X, millennials y hasta centennials, capitalistas, socialistas románticos, conservadores y liberales, todos en defensa de una misma causa, México. Como lo dijeron Denise Dresser y María Amparo Casar en el programa de análisis de Loret de Mola, yo soy conservadora porque quiero que se conserve el INE y las instituciones democráticas. Por una extraña diosidencia, la celebración de Cristo Rey del Universo coincidió con la defensa que hicimos los mexicanos de nuestros valores más profundos. Todas las clases medias sabemos en nuestro corazón, vayamos o no a misa, que somos hijos y soldados de la misma patria. ¿No les parece? Hasta la próxima. Dios los bendiga.